Y aquí arranca una vez más Historias Subterráneas con Karina Bazán Carpintero. Bienvenida. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Un jueves más. Una entrega ¿Cómo le va? más. Vamos entrando en el verano. Sí, señor. Seguimos contando historias. Nos vamos acercando a fin de octubre, así que se viene Halloween. Sí. Es el mes como de las brujas. de las brujas, Pero los yo aparecidos. Sí, el 1 de noviembre, Día de los Muertos. Sí, yo creo que amerita, ¿no? Todavía no contamos ninguna historia así media parada. Sí. Y mira la particularidad que hoy no traigo machete. Esa. Eso indica que A al ver. mejor estilo Bonín, yo fui testigo. Una historia directa. Ah, ¿usted fue testigo? No, yo fui testigo. ¿De esta historia? Oh. Claramente. Ay, ay. Mirá. Hay que creerle esta vez, ¿eh? Yo le creo todo. Sí, es verdad. Le creemos todo. La historia más o menos es así. A principios del año 2008, yo en esa época, además de dedicarme al arte, trabajaba en una empresa de catering y necesitábamos un espacio donde trasladarnos más grande porque donde estábamos básicamente nos habían echado porque ocupábamos mucho espacio. Era una casa de familia y la empresa había crecido mucho y necesitábamos como un espacio. Entonces yo hacía muy poco tiempo, un año, que me había mudado a la isla de Paternal. ¡Epa! Mira. Que no muchos la conocen, pero la isla de Paternal es un espacio que queda bordeado por la avenida del Campo, Garmendia, el ferrocarril San Martín, la avenida Warnes, todo lo que vendría a ser la facultad de veterinaria y por el otro lado el ferrocarril Urquiza. Urquiza. Ah, todo eso Entonces, le dicen. todo eso que está Eso es la encerrado en ese, entre ese esas perímetro. avenidas se llama la isla, que es Mirá. donde estuvo en algún momento el albergue Warnes. Claro. Que está el Hospital Alvear, y bueno, siempre fue una zona industrial eso, había muchas fábricas de muchas cosas y todas las casas son bajas, de hecho no hay, porque todavía no hay edificios. Se sigue peleando esa zona. Sí, porque Dicho sea de de hecho paso. donde estaba el albergue Warnes hace muchos años que quieren construir unas torres y todos los vecinos se opusieron porque claro, ese espacio era zona industrial, casas bajas y la infraestructura de los terrenos no da para poner más casas de las que abarca el espacio. Exactamente. Y de hecho hay un mega supermercado Sí. que muy confiado de que ahí iban a construir las torres se instaló junto Sí, con... En otro. ese momento había otro supermercado que venía de Estados Unidos, creo que era el Home Depot, que no aguantó porque obviamente el flujo de gente que se maneja en eso no es para los hiper. Después pasó otro supermercado así de obra, de construcción. Ujú. Pero bueno, las torres hasta el día de hoy siguen sin existir, por suerte. Pero bueno, ahí están muertos de risa los dos hiper porque el flujo de gente del barrio. Pero son Igual desproporcionados desde esa época cambió muchísimo todo el barrio. Sí, es verdad. Y ahora es como un polo cultural, hay cosas muy interesantes, pero en ese momento no. Ujú. De hecho, yo me había mudado al único edificio de la isla, que es uno de 3 pisos, que yo vivía en el penthouse. Totalmente. Y no es desde para la menos. terraza, desde el tercer piso, se veía todo, incluyendo el cementerio de la Chacarita. Ajá. Y tenía ese alcance si estaba toda la vista abierta. Claro, de hecho, en ese Claro. momento ni siquiera todavía estaba la Carbonilla, la villa, no la villa existía. sí, exacto. Después se empezó a poblar y hubo un momento en que hubo muchos asentamientos sobre las vías del San Martín, que Sí. era una locura. Sí. Y ocurrían muchos Horribles. accidentes hasta que uno de los tantos gobiernos de la ciudad, no me acuerdo en qué momento, levantó todo eso y se instaló la Carbonilla. Ujú. Pero bueno, a lo que voy es que yo estaba viviendo ahí, era un lugar lindo, era agradable, casas bajas, estaba totalmente quedado en el tiempo, literalmente.
era como un Buenos Aires de los años 70, 80. Sí. Y un día mi mamá, esperando ahí el colectivo, porque, a ver, lo que tiene de lindo lo tiene de, También. de aislado. Dificultoso. Para ir a cualquier lado tenés Claro. que ir sí o sí a Chacarita. Entonces, esperando un colectivo para ir hasta Chacarita, ve un localcito que había sido un bar medio abandonado con un cartelito de alquiler. Ahí lo Ahí estamos está, viendo en mira. pantalla. Garmendia al 4900. Así lo encontramos. Ese lugar había sido un bar histórico. Ahí tiene dos puertas ese lugar. Una hacia la Sí. derecha, Sí. De la pantalla. que es un PH, Sí. en donde vivía una familia que eran dueños del lugar. Sí. Y del otro lado tiene otra puertita que es lindera a un taller de escapes, de caños de escapes, que es una entrada al bar. Ok. Porque es tan viejo el lugar que las persianas, digamos, no subían ni bajaban. O sea, estaba está bastante así, complicado. Empalizado de Entonces, persiana. Claro, ahí funcionó un bar que se llamó la Cueva del Oso. Después, brevemente, se llamó El Ángel, porque Ángel era uno de los hijos de la dueña, hasta Sí. que finalmente Ángel se fue, porque ya, o sea, no El le ángel daba... El Ángel voló, sí, porque la zona ya no era... A ver, vos cuando te mudás a esa zona, lo primero que te dicen los pocos floristas que quedan Sí. es... Esto ya no es como era antes. Antes, con lo que vendías de flores, el Día de la Madre, el Día de Todos los Santos, el Día de Todos los Muertos, te comprabas un edificio. De hecho, el edificio donde yo vivía había sido construido por un Grupo de consorcio de floristas que se construyeron todo el Mirá. edificio para ellos y cada uno tenía el Claro. departamento. Cambiaron un De los poco. cuales obviamente ya no quedaban. Quedaban 2 o 3 puestos aislados, porque ya la gente, según ellos, no iba más al cementerio y mucho menos a comprar flores. Así es. Entonces ya se había convertido en una zona media desértica y Ángel dijo, bueno, ya está, o sea, Claro. ya el flujo de gente que había antes no hay, entonces vendió el local y lo había comprado un viejito que se llamaba Pedro Puy, que tenía muchas propiedades. Él era como en sus épocas de juventud era constructor, entonces lo que hacía era comprar casas detonadas y las arreglaba. Y compró este lugar, pero no le dio, ya era muy viejito, tenía 80 y pico de años, si bien la esposa de él era más joven, ya él no tenía más ganas de ordenar, entonces lo puso en alquiler así como estaba. Bien. Y a nosotros nos venía muy bien, porque necesitábamos un espacio donde guardar para todas las guardar cosas del de catering y catering. una cocina. Y la cocina estaba armada íntegramente, o sea, tenía una cocina gigante con plancha, horno, tenía mesadas, Claro, o porque sea, era un bar. Así era que un tenía bar las y instalaciones. tenía incluso la heladera mostrador antigua Ay, qué lindo. funcionando y todo, entonces nos era funcional, teníamos un buen alquiler, entonces dijimos, bueno, nos mudamos a la isla. A mí me quedaba a la vuelta de mi casa, Hermoso. la cosa era maravillosa, pero además de venir con la cocina, venir con la heladera, venía con otras particularidades El lugar. ¿no? Ujú. Pero bueno, La descubriste ya dentro. por ejemplo, la vista del lugar, vos subías a la terraza del edificio y veías así las tumbas del cementerio. Esa es una foto real De la terraza. de la terraza, de la vista que La tenías vista desde el local. panorámica que tenías. Mamá. Sí, y por suerte llegamos como un año antes de que se habían suspendido las las cremaciones, porque Ah. era como complicado en realidad. 2 Reci- veces a la semana te venían así como Los unos vagos vientos. horribles, Sí, y sí. yo me lo perdí, pero porque sucedió un año antes de que yo me mudara, que fue cuando a la policía se le ocurrió cremar una incautación de marihuana. Y Y te lo perdiste. me lo perdí, pero no así los chicos de el Esnaola, que estaba a media cuadra.
El Esnaola es una escuela secundaria y conservatorio de música que ahora lo conoce todo el mundo porque si bien ya no está ahí, es donde estudió Catriel música. Ah, claro, porque era del barrio Catriel. Catriel era del barrio y además era en esa época estaba estudiando en el Todos los conservatorio. pibes drogados. Entonces, cuando se dieron cuenta que no había sido muy afortunado porque digamos que los filtros de los olores no estaban en buenas condiciones, decidieron no hacerlo más. Mirá Pero vos. bueno, nosotros nos habíamos mudado a ese bar, Sí. empezamos de a poquito y Miguel, que era el dueño de la empresa de catering, medio como que se enamoró del espacio. Y dijo, y yo tengo ganas de hacer, él era músico también, actor, dijo, yo quiero hacer un bar de música en vivo acá. Mirá. Le decíamos, pero Miguel, o sea, lo necesitamos para... No, pero está lindo, no sé qué. Entonces empezó como a arreglarlo, a pintarlo, a ponerlo muy lindo. Y a finales del 2008, que era el primer año que estábamos, dijo, vamos a hacer una fiesta para todos los camareros de la empresa de catering, para los amigos músicos. Una fiesta Una empresarial. fiesta de, Pero- una fiesta de fin de año para inaugurar en cierta Claro. manera el Ah, bar, el que espacio. todavía no estaba del todo puesto en marcha, pero que digamos ya estaba funcionando para nosotros, estaba funcionando la empresa. Vamos a hacer una fiesta, vamos a llamar a los amigos, ya teníamos un pequeño escenario, teníamos algunas mesas. Dijimos, bueno, ¿Y el catering? Arre. hicimos pizza ese Ah, día, sencillito. hicimos torta, no, nunca era sencillito, pero bueno, Bueno. de hecho la mayoría de la gente venía justamente por la comida. Claro. Entonces, listo, teníamos sonido, empezamos a hacer una fiesta, viernes a la noche, Garmendia desértico a esa hora, no había nadie, entonces había varios músicos conocidos, estaba Ricardo Culota, que es trompetista y bajista, estaba Danilo, que ahí lo podemos ver en la foto, que está con la sí. guitarra, y Danilo Milber, estaba ay, se me fue el nombre de la cabeza. Hace muchos años. Bueno, Meli Eibusit, que es la que está tocando el cello, Ahí está. que ella era camarera de la empresa. O sea, todos, por lo general, a ver, Polifacéticos. los camareros de empresas de catering suelen ser artistas y músicos porque eso les da la posibilidad. Entonces teníamos unos banquitos en la puerta que habíamos puesto, las persianas subían por la Qué mitad. lindo. Pero pudieron No. subirlas un poco. Sí, igual bien. esa vez en particular no, solo teníamos abierta la puertita del costado y Ok. una de las ventanas, creo, la del medio no estaba abierta. Bien. Cuestión, hacía mucho calor, entonces había chicos que estaban tocando adentro y nosotros teníamos abierto y estábamos sentados en los bancos de afuera. Éramos un grupo de 4 o 5 amigos que estábamos afuera. Estaba uno de los chicos de seguridad de una empresa en las que nosotros le hacíamos catering que había venido también, entonces estaba ahí por las dudas, que no pasaba, pero no pasaba absolutamente nada, ni autos, ni humanos, no, nada pasaba. Entonces Danilo empieza a cantar un tema en portugués, porque le gustaba cantar en portugués, empieza a cantar un tema que lo tenemos por ahí, es exactamente el tema que empezó a cantar Danilo. Chan. Y obviamente se escuchaba, resonaba en la pared del cementerio, porque ahí justo hay una curva, entonces todo lo que la música Ay, que ay, nosotros ay. hacíamos adentro rebotaba y se escuchaba. Y vemos que se acerca un señor, peticito, borrachito, que nadie sabe de dónde salió, porque ni dobló la esquina, cruzó de la vereda enfrente, pero nosotros estábamos viendo y apareció. De la vereda de enfrente estamos hablando que es la del El cementerio. paredón del cementerio, claramente. De hecho, el cementerio estaba cerrado a esa hora, Sí, porque no había hay una colectivo, ni entrada, auto, no nada. pasó colectivo, no pasó... ¿cómo se llama? No pasaron Nada, motos, taxi, no nada. pasaron nada. Y un perro. Y un señor, literalmente, justo nosotros enfrente de la vista que teníamos del paredón, eran los viejos puestitos de flores, Sí. eran como casuchitas Sí, de de latones. que estaban abandonadas porque
estaban vacías porque ya no había puestos. Claro. Y de hecho en esa época ni siquiera había gente durmiendo en la calle, como para decir era un señor que está, no, un señor muy bien empilchadito, todo bien. Cruza la calle y se para en la puerta del local y empieza a escuchar la música, lo empieza a escuchar a Darío cantar. De a poquito entra y se sienta en una sillita y lo escucha a Danilo. Nosotros que estábamos en la puerta, perdón, ¿quién es el señor? ¿De dónde salió el señor? ¿Alguien? O sea, ¿de dónde salió? Claro, ¿de dónde el salió? señor? Entonces cuando Danilo termina de cantar, el señor se acerca a Danilo, lo saluda y le dice, mire, yo crucé porque escuché la música y me gustó cómo canta. Y me gustó la música y me gustó que haya música. Dijo, así que por eso crucé, entré. Dice, ahora me voy, pero me alegra que se escuche la música. El señor se fue, desapareció en la esquina, literalmente, justo había una curva, desapareció. No lo vimos más. Y claramente, los 5 que estábamos en las veredas, automáticamente hicimos ¡fum! Para adentro y fue, ¿Quién? Danilo, ¿qué te dijo el señor? No, que cruzó porque... Pero ¿y por dónde se fue? ¿Por dónde se fue el hombre? Se ¿Cruzó? fue como a la esquina. el Estaban los local puestitos. estaba a metros de la esquina de la intersección de Garmendia, Ábalos y la salida, digamos, a Warnes, que en esa intersección hay un árbol muy grande, hay como una rotondita, como un árbol. Sí. El señor se perdió detrás del árbol. De hecho, un dato curioso, hay una película de Liceo Subiela Sí. que se llama No mires para abajo, que es la última película de Liceo Subiela, que fue filmada todo en esa esquina. Así que Bueno. pueden ver cómo era en ese momento. La película es de unos años antes, que había una ferretería antigua, está el bar y está el árbol ese, y la película fue filmada ahí y se puede ver. El señor cruzó hacia la rotonda para irse como para el árbol y nunca más lo vimos, y ahí fue cuando todos entramos y fue, ¿de dónde salió? ¿Qué te dijo? ¿Es Y fue cementerio? como... Ah, Claro, eso que estamos viendo la en la película. película, mirá. ahí se ven las marmolerías Claro. que están en la esquina, y en un momento hay una escena que es en la ferretería de la esquina, que ahora ya no existe lamentablemente nada de eso. Y bueno, y entonces quedó el misterio del hombrecito. No, pará. Yo quiero saber, Virgo. ¿Tuvo contacto físico el señor? No, no. ¿Le dio una palmada? No. Ah, pasó. No. De hecho, yo hace más o menos un mes me encontré con Ay. Danilo. ¡Ay, con el señor! Y Está igual. Y le dije, che, Danilo, mirá, y le di el libro porque esta historia está en el libro, y me dijo, me acuerdo exactamente todo lo que pasó esa noche. No. Y me acuerdo exactamente del señor ese que entró, y de hecho yo me acordaba que estaba cantando en portugués, no me acordaba que estaba cantando, y el que me facilitó Por el eso tema, buscaste que el si tema. quieren lo pueden escuchar en YouTube, se llama Darío Milberg. Ahí está la peli. Es exactamente lo que él estaba cantando esa noche. Ay, tío. ¿Y supieron algo? O sea, ¿tuvieron algún dato más adicional a esto? O sea, nadie sabe cómo vino ni cómo se fue. Aparte entrar y sentarse. Pero además, Y ni decir que cuando no hay vino, foto. ni cuando... Y no, pero es que íbamos a sacar fotos y estábamos todos paralizados intentando entender quién era ese señor. Primero porque que no lo vimos salir, Claro. llegar, o sea, vimos que cruzó literalmente de la Claro. vereda enfrente, pero como si yo te dijera, cruzó el Del paredón. Claro. Que fue como, ¿de dónde salió? De la especulación, ¿de qué salió? De Claro. adentro de una de las casitas de los floristas. Sí. O sea, no hay de dónde salir, Claro, la puerta claro. está más allá y está cerrada la reja. Entonces, ¿de dónde salió el señor? Pero además estábamos alertas de que no fuera un loco que Claro. Claro, hiciera sí, sí, algo. sí, Entonces total. Claro, el señor nos se metió. quedamos específicamente en la puerta con el chico además de seguridad de la empresa,
que era como el más experiencia tenía, como diciendo, a ver, pará, ¿quién es este señor que se está metiendo? Claro. Claro, que una no fiesta sabemos de privada. dónde salió. Claro. Y después cuando lo vimos desaparecer, literalmente, como... Wow. y era como... Porque nos preguntaron, pero a ver dónde. Entonces los que estaban adentro salieron para ver y era como ese y ese ya No no estaba estaba. más. Ay, ay, ay. Todo en primera persona, señoras y ¿Cómo, señores. cómo tituló usted esta historia? El muerto se fue de rumba. Va. Muy De bossa bueno. nova en este caso. Vos en voz Muy alta. Pero bueno, bueno. después siguieron habiendo ¿Recitales ahí? y presencias ¿Hicieron? también, muertitos también que andaban por el bar, pero esa historia no está escrita aún. Y la o va a sea, traer en pará. algún momento. Y mismo yo no creo volvió. que no, este mismo no volvió, al menos no así tan visiblemente, tal vez volvió. Y no lo vi. No, teníamos a Gerard que vivía en el bar, que Gerard era un cocinero cantor, pero así lo llamamos, y de hecho cuando descubrimos quién era Gerard, porque Gerard primero se presentó y después dimos con quien era Gerard, que nos sorprendió muchísimo, pero es una historia muy interesante. ¿Y Lo esa exorcizamos colgando, teníamos la foto de Gerard colgada en la cocina. Perfecto. Esa historia la la podés querés contar, contar la contás el próximo programa que venís, que es después Ok, de los... bueno, le voy a Día dar de los forma Muertos. porque... no Dale, está- dale, que y tengo- vamos a celebrar sí, el y Día de tengo- los... Estoy trabajando en otra también que se llama El Malo Chanta, que era El Malo Chanta. sí que era un curandero Buenísimo. muy peculiar de la Boca del 1800, y necesito hacer un llamado a la solidaridad a los oyentes solidarios. Estoy trabajando en una historia, pero estoy como en una encrucijada. Ay, Existe un espacio, un lugar que ahora es un lubricentro y un garage que queda en Entre Ríos, Avenida Entre Ríos al 3200, que ahora la fachada está en remodelación, tiene andamios, pero la fachada es de un teatro antiguo que es una imitación de un teatro que tiene 400 años y es italiano. La fachada es exactamente igual. Yo sé qué fue ese lugar antes, sí. pero sabemos que funcionó como teatro y cine hasta los años 60, pero no sabemos el nombre. Y hasta el señor Rottenberg se acercó hasta ahí para averiguar cómo se llamaba ese teatro y nadie lo supo contestar. ¿Alguien sabe? Por Así que favor. si alguien Dale, sabe, por favor, que- contáctese Con Karina Bazán. en sí, las redes de arroba- Karina. Ahí, ¿a dónde? Arroba Cari con K, B larga C, actriz. Ahí. Ahí me escriben, o si no en la página www.habitantesdebsas.com.ar me escriben que Buenísimo. con todo gusto. Después pasé Buenísima. la dirección exacta, que voy a ver si tengo una, aunque sea... Bien. Nada, un vericueto, a ver si podemos. Después Karina, hablamos. como siempre, muchísimas gracias por esta historia Se fue de de... rumba. Él se fue de rumba. Caballero, caballero. Bueno, y nosotros la despedimos a Cari y nos vamos a un cortecito porque ya se viene el último invitado del día.